El siglo XXI es hoy. Edición de Halloween. ...31 de octubre de 2022. Grabo este segmento en mi auto, en mi coche, con ese extraño sentimiento de me volvió a pasar, me pasó de nuevo. 2 años después me pasa algo muy parecido a lo que había ocurrido en el año 2020, mientras estábamos en pandemia. Mismo fin de semana, sábado, justo antes de Halloween, justo antes de la fiesta de los fieles difuntos. Nos vamos todos a un paseo. En esta ocasión era una fiesta infantil, pero a la salida nos ocurrió algo muy parecido a lo que nos había pasado en 2020. ¿Te ha pasado a ti algo así recurrente que se repite en la misma fecha, mismo fin de semana, en la misma zona de la ciudad, casi que podríamos decir en la misma calle, con las mismas personas? Formulé esta pregunta en el grupo Telegram de elsiglo21eshoy.com y Paul Jiménez respondió. Hola, locutor. Paul Jiménez de Santa Cruz, Bolivia. De fondo sonoro tengo la hervidora de agua que ya va preparando el agüita para hacer el cafecito, más bien un café. Bueno, respondiendo a tu pregunta, no necesariamente a mí, sino a toda una ciudad. En 2019 hubo un paro cívico aquí en mi ciudad por el tema de las elecciones y duró 21 días. Empezó el 20 de octubre y terminó en la segunda semana de noviembre, ¿ya? Y bueno, ahora 3 años después, 2022, otra vez hemos entrado en paro cívico por otro tema, pero empezó el 23 de octubre y ya va a iniciar noviembre y a ver cuánto dura esta vez. No prácticamente a mí, sino a toda una ciudad nos ha pasado lo mismo hace 3 años. ¿Te ha pasado a ti? ¿Te ha ocurrido 2 veces el mismo hecho o muy parecido en el mismo lugar, en el mismo fin de semana, justo antes del Halloween? Vamos a escuchar a continuación el episodio que fue publicado originalmente el 31 de octubre de 2020. Si no lo oíste en ese año, pues no te hago spoiler, y aquí va el episodio. Y al final te voy a contar los detalles de lo que me pasó este año. Spoiler, le cambié la portada al episodio y si lo estás oyendo en Spotify podrás ver una portada hecha con inteligencia artificial describiendo ese objeto al que tanto miedo le tengo ahora. Probablemente es lo que más miedo me da. Aquí está la republicación del episodio en el que cuento lo que me ocurrió cuando me invitaron al autocine. Al final te contaré la experiencia horrible que viví este año. El autocine no fue como me lo había esperado. De hecho, no se parecía en nada a lo que yo tenía en mi mente, en nada. El siglo XXI es hoy.com. Hola, soy Félix, @locutorco, y hoy voy a contarte cómo una tableta Lenovo me salvó y le dio el mejor sonido al autocine. Es una historia que espero que luego yo la asuma como divertida, porque el fin de semana me sacó canas verdes.
y empiezo a contarte. Me invitaron a una película en un autocine, de esos que pusieron ahora para reemplazar a los cines normales durante la pandemia, que tenemos que estar todos aislados, pues se puede dentro de un auto. La película se llama El llamado salvaje, y yo debía haberlo previsto con ese título. Y es que no sé si te ha pasado a ti, pero el nombre de las películas tiene algo de premonitorio de la experiencia que vas a vivir cuando vas a ver las películas. Por eso mi hermana siempre se reía cuando volvió de cine diciéndome que le había parecido un bodrio la película. Se arrepentía de haber entrado y le pregunté, ¿y a qué película fuiste? Y me dijo, a La Gran Estafa. Oh, pues claro, con ese nombre. Te lo advirtieron en la entrada. A ella le dio risa y creo que le mejoré un poquito la película. Bueno, pues esta sí fue El llamado salvaje. Como todos en Colombia, los que trabajamos, estamos inscritos por ley a un fondo de pensiones obligatorio. Significa que de nuestro trabajo tenemos que ahorrar dinero para cuando nos jubilemos. Pero además hay un fondo voluntario. Y pensando que en nuestra generación tenemos eso de la jubilación un poco enredado, porque todo el mundo dice, que el sistema de jubilaciones y de pensiones necesita de muchísimo dinero. Bueno, pues yo hace unos años me inscribí también en un fondo de pensión voluntario. Significa que abono un poquito de mis ahorros para el fondo obligatorio y un poquito de mis ahorros para el fondo voluntario. ¿Qué tiene eso que ver? Bueno, pues que la compañía donde tengo el fondo de pensiones voluntario me mandó una invitación a cine. Y claro, yo me puse feliz, me puse muy contento. En la invitación me decían, tienes que llegar a tiempo, tienes que inscribirte, dejar tus datos y, como es un autocine, puedes ir en grupo. Pueden ir hasta 4 personas adentro de un mismo carro. Y además, los refrigerios, las golosinas, la comida va por cuenta nuestra. Buenísimo, ¿verdad? Claro, yo me puse muy contento. Pues estuve soñando con eso durante toda la semana. Porque llevamos mucho tiempo encerrados, así que le conté a las niñas, conté en casa, nos vamos a cine el sábado por la noche. Yo tenía trabajo el sábado, había estado en el Congreso de la Voz, tenía que dar un taller de 3 horas por la tarde y mi plan era terminar el taller en el Congreso de la Voz. Pues ocurre normalmente en México, pero este año es virtual. Así que me conecté desde mi casa y así podía yo jugar y decir el chiste de el sábado por la tarde regreso de México y nos vamos a cine. Y así fue. Hacia las 4 de la tarde terminé el taller, me tomé un descanso hasta las 5 de la tarde y salimos hacia el autocine. Este autocine queda a las afueras de la ciudad a 20 kilómetros de mi casa. No hay problema. Encendí el Waze y Waze decía que yo iba a llegar justo a tiempo. Con unos 20 minutos de anticipación para poder entrar, hacer el proceso y llegar y ver la película. No quedarnos demasiado tiempo porque en el momento de salir, pues le dijimos a las niñas, hay que ir al baño, hay que hacer pipí antes de salir porque vamos a estar durante un par de horas encerrados en el carro viendo una película, pero no podemos bajarnos al baño o no queremos bajarnos a entrar al baño. ¿Por qué? Porque estamos en medio de la pandemia y aunque si bien en mi país en este momento no hay cuarentena estricta, sí se recomienda no correr riesgos innecesarios. Así que seguí el plan. 5 de la tarde, salimos. Nos metimos al carro y empezamos a viajar. 20 kilómetros. Había un poco de congestión, así que el horario se iba atrasando un poco. El Waze nos iba avisando cuánto tiempo faltaba. Yo estaba tranquilo, pero aún así quería no demorarme más de la cuenta para poder llegar a tiempo para la película. La aplicación Waze me iba guiando, pero además me di cuenta de que en la parte de atrás mis hijas estaban, claro, una tenía el teléfono celular de la mamá y la otra tenía la tableta. Trajo la tableta, la tablet. ¿Por qué la trajo? Bueno, pues estaba
tomando fotos con la tablet. Una Lenovo Yoga Smart Tab de 10 pulgadas, me parece. Y esa tableta tiene un sistema operativo, bueno, tiene el Android, pero además tiene algo de Lenovo que le permite crear unos perfiles para niños pequeños. Así que cuando ella la enciende, reconoce que es ella, se adapta a su edad y le pone una versión del sistema operativo con muñequitos y con monstruos, le dice ella, monsters, de hecho, y le propone aplicaciones y videos y juegos. Pero yo pensé, ¿pero para qué trajo una tableta si vamos a ir al cine? Bueno, en fin. 20 kilómetros. Recorrimos 18 kilómetros y vimos el cementerio. Hay una zona en donde no solo hay uno, sino hay varios cementerios de Bogotá. A las afueras. De hecho, a esa parte de la vía de la autopista norte le dicen los cementerios. Pasamos por el cementerio y de repente aparece ante mí un hueco en la vía, en el asfalto. Lo vi, pensé, hay muy poco tiempo para hacer una maniobra para esquivar el hueco y ¡puc, puc! El carro tiembla 2 veces, llanta delantera, llanta trasera. Mierda, cogí el hueco. Faltaba 1 kilómetro para llegar al autocine. Y claro, al avanzar el carro empezó a sonar. ¿Y sientes que la dirección empieza a tirar hacia la derecha? Ok, nos ahorillamos. Llegamos a la berma. Me bajo preocupado porque ya va a empezar la película. Tenemos que llegar. Falta menos de 1 kilómetro. Según Waze, faltan 900 metros por llegar al autocine. Y yo nunca he ido a un autocine en toda mi vida. No los conozco, no sé cómo son. Cuando yo crecí, ya de mi ciudad habían desaparecido todos los autocines. Aunque debo tener en cuenta que mientras íbamos avanzando, yo iba pensando en el en el parabrisas, perdón. Varias veces activé el limpiador. Porque veía, hay algo de mugre en el parabrisas. ¿Qué pasa si me siento inquieto por estar viendo el cine a través del parabrisas y hay algo ahí de mugre? Entonces yo intentaba limpiar el gran cristal, como si estuviera lloviendo, oprimía el botón que lanza un chorrito de agua jabonosa y lo limpia, pero no quedaba del todo limpio. Y yo iba a ver la película por primera vez, la película en el autocine. El llamado salvaje con Harrison Ford y con un perrito. Llegamos a la berma. Abrí la puerta, me bajé con mucho cuidado. Pasan carros, buses, camiones, muy rápido por allí. Di la vuelta al carro y me di cuenta que en efecto estábamos pinchados, muy pinchados. Y como dicen en las televentas, pero espere, aún hay más. Estábamos pinchados 2 veces. Mierda. Y como dice un amigo mío, mierda espesa. 2 llantas pinchadas. ¿Tengo repuesto? Claro que hay un repuesto. Hay un repuesto. Imaginemos que cambio una de las llantas. ¿Qué hago con la otra? Y estaban totalmente desinfladas. Mi esposo me decía, pero falta poco, ¿avanzamos? No, yo ya he vivido esa experiencia y alguna vez arruiné completamente una llanta, el rin, toda la rueda, la dañé por completo porque avancé con la llanta pinchada, ponchada. No quiero volver a pasar por eso y además son las 2 ruedas. ¿Qué hay que hacer? No importa, tú pagaste un seguro bastante caro. Vuelve al carro, guarda la calma, saca el teléfono, apaga el Waze, ya no lo necesitas, llama al seguro. ¿Tú crees que me acordaba del teléfono del seguro? ¿Cómo es? Es más, ¿cuál es mi empresa de seguros? ¿A dónde es que tengo que llamar?
Apareció entre los documentos del carro la tarjeta de la persona de la agencia de seguros, en donde me apuntaron ahí el numeral, ya no me acuerdo, son 3 dígitos. Numeral, no sé, 233, alguna cosa parecida, para llamar a la compañía de seguros. Marcas eso, te contesta una señorita muy amable, pero que en realidad no siente lo que tú estás sintiendo. Pregunta, ¿qué le pasó, señor? Estoy pinchado. ¿Necesita un carro de asistencia? ¿Necesita asistencia para cambiar la llanta? No, son 2 llantas pinchadas. Muy bien, señor. En este caso lo consideramos un siniestro, un accidente. Parece que no soy el único al que le pasa. Yo sentía como soy la persona más de mala suerte en el mundo. Y no, ahora que lo veo a distancia, la persona de más mala suerte en el mundo habría tenido un accidente grave en el que se ponga en riesgo la salud. Y estábamos todos bien. Lo único es que no íbamos a llegar a ver la película. Ya no daba el tiempo, no era posible. Muy bien, envíeme por favor asistencia. ¿Qué asistencia me puede enviar? Le puedo mandar una grúa, me dijeron. Vale, una grúa. Y esta grúa lo lleva hasta su casa porque sábado en la noche no hay talleres en donde pueda usted reparar las 2 llantas el sábado en la noche y seguramente el domingo tampoco habrá. Entonces le recomendamos llevar el carro a su casa. No me da el plan porque yo vivo en un edificio. El estacionamiento está en un sótano. Un sótano al que entras por una puerta con techo bajo, por la que puede entrar un carro, pero no puede entrar una grúa. Así que no va a funcionar. Muy bien, señor, le podemos proponer que deje el carro en custodia. ¿Dónde queda custodia? Ok, mal chiste. ¿Qué significa eso? Llevarlo a un estacionamiento de la compañía de seguros, o pues que tiene un convenio con la compañía de seguros, para que esté allí guardado hasta el momento en el que abran un taller. Vale, muy bien, pero ¿y cómo regreso yo con mis niñas a mi casa? Señor, no puede viajar en la grúa. Lo entiendo. ¿Qué debo hacer entonces? Le enviamos otro vehículo, un vehículo de pasajeros para que lo lleve a su casa. Vale, envíeme ese vehículo, por favor. Pues entre el uno y el otro se tardaron 1 hora y media aproximadamente. Pero mientras yo llamaba y hacíamos todo este proceso, en realidad fueron 2 horas. 2 horas en las que efectivamente recibí ayuda, gracias a la compañía de seguros. Vino la grúa, el señor de la grúa me ayudó a cambiar una de las llantas, a cambiar una rueda por la de repuesto, para poder subir el carro a la grúa. Y luego, más tarde, llegaba el carro de transporte, un vehículo particular que me iba a llevar a mí y a mi familia a la casa. Pero mientras esperábamos, cuando llegábamos a la berma, me faltó contarte que llegamos a la berma y había ya un carro pinchado justo en el mismo lugar. Y aquí es donde viene la parte que le dio terror a mi esposa. Permíteme 1 minuto de pausa y seguimos. Cuando estábamos allí pinchados, esperando, en la berma, a la orilla de la carretera, el señor del carro pinchado que estaba a nuestro lado, justo atrás de nosotros, que ya estaba ahí cuando llegamos, se acercó a pedirnos un gato prestado. Y nosotros, ¿cómo explicarlo? Sí tenemos gato, teníamos el gato, pero estaba con el repuesto de la llanta, con la llanta de repuesto, perdón. Había que sacarlo, había que bajar todo lo que había puesto en el baúl, así que no era tan fácil. Pero yo pensé, hay que ayudarlo, podemos ayudarlo. Él tiene solo una llanta pinchada, así que podemos ayudarlo con nuestro gato. Él no tiene gato, que descuidado, pero es que no era lo único que le faltaba. Le faltaba el tapabocas. Estaba ahí afuera hablándonos por la ventana y mi esposa no quería abrir la ventanilla porque él nos estaba hablando muy de cerca sin tapabocas. Y estamos todavía en pandemia. Por el pequeño detalle de no tener tapabocas, mi esposa fue partidaria de no nos bajemos a ayudarle a él con nuestro gato, porque él no tiene tapabocas
Pensé, digamos, de que se ponga el tapabocas y en ese caso le podríamos ayudar, pero el señor se alejó. Se alejó y yo tenía todavía muchas cosas pendientes porque empezaron a llegar los mensajes de texto de la compañía de seguros para validar, número 1, el servicio de grúa. Número 2, el servicio de transporte de pasajeros. Número 3, el servicio de custodia del carro que tendría que pasar 2 noches en un estacionamiento. Y cada uno de esos mensajes merecían atención. Yo estaba muy nervioso. Nunca antes se me habían reventado 2 llantas simultáneamente y estaba recibiendo las llamadas de la compañía de seguros y de los señores que venían en la asistencia. Las 2 llamadas al tiempo y en el mismo instante, simultáneamente, un tipo sin tapabocas golpeando a la ventanilla pidiendo un gato prestado. El señor estaba jodido, pero nosotros también estábamos jodidos. Más adelante, cuando llegó la grúa, yo saqué el gato y se lo fui a prestar a aquel señor que ya se había puesto tapabocas, pero ya había venido alguien a ayudarlo en una moto y ya habían logrado cambiarle la llanta a su carro. Así que él arregló su carro y se fue. Tan pronto él se fue, otro carro más pinchado, seguramente con el mismo hueco. Un tercer carro. Ya estaba allí la grúa para auxiliarme y este señor vino a pedir ayuda. Adivinen qué, tampoco tenía gato. Y vino a pedir ayuda al operario de la grúa, que muy gentilmente se ofreció a ayudarle a cambiar su llanta. Y luego descubrimos que sí tenía gato, nada más que el señor no sabía que tenía gato. ¿Qué onda con los gatos? ¿Qué pasa? ¿Cómo anda la gente por ahí en un carro sin tener el gato, sin saber si lo tiene o no lo tiene? Finalmente la grúa recogió mi carro, ayudó al otro pinchado, se llevó el carro al estacionamiento de la compañía de seguros y mi familia y yo regresamos a nuestra casa en un carro de asistencia que fue a recogernos hasta el sitio. Pero ¿y la película y el autocine? Pues finalmente las niñas sí vieron una película en el carro. Y la vieron en la tableta Lenovo, la misma que yo estaba pensando. ¿Y para qué la trajeron? Pues para ver la película en el carro. A eso fuimos y para ellas sí hubo película. Ellas fueron al autocine, vieron una película entre el carro. Yo sufrí un montón, pero de alguna manera logramos conectar, pasarle el internet, compartir los datos de uno de los teléfonos a la tableta. Aprendí cómo se hace para compartir entre Android y Android. Del teléfono Realme le compartimos a la tableta Lenovo. Conectamos el Netflix y resulta que la tableta Lenovo tiene unos parlantes grandes. De hecho, por eso la había comprado yo. Tiene unos parlantes grandes y tiene una función activada que es Dolby Atmos. Welcome to Dolby Atmos. Podríamos haber sacado un cable para Please put on your headphones. conectarla It's a new way to experience sound. a la autorradio, al sistema de sonido del carro, a la radio del carro, Unlike stereo, which is limited to 2 audio channels. y habría sonado más fuerte, pero yo no tenía cabeza para ponerme a mover eso. Sí hay un cablecito allí, pero había que extenderlo para que alcanzara, así que no estuve pensando en eso. Que entre otras era una de las cosas que me preocupaba del autocine. Dolby Atmos can manipulate individual sounds in 3D space. Espérate, vamos a ir a un autocine y nos dicen tiene que tener un radio para sintonizar el sonido de la película. Y yo pensaba, sí, tenemos un radio, o seguramente va a sonar muy bien, pero va a sonar estéreo. This is stereo. And this is Dolby Atmos. Y normalmente del cine, pues yo espero que tenga sonido Dolby Atmos can build worlds of sound to tell any story. surround It catches all the little details 7.1 o más, and transports you to faraway lands. Dolby Surround. Pues no utilizamos el Dolby Surround del cine, porque tampoco lo iban a ofrecer, porque es autocine, transmitido por radio. Go inside the story with breakthrough sound. Pero sí utilizamos el Dolby Atmos de la tableta Yoga Lenovo SmartTab 10. Creo que así se llama. Dolby Atmos. No me están pagando nada, no me han invitado nada los de Lenovo por esto, pero debo decir que a mí eso del sonido de la tableta me ha parecido muy bueno. Fue la razón por la que elegí esta tableta y no otra, Lenovo, y no un iPad,
porque tiene ese sistema de sonido y también porque tiene una cosa muy interesante que es una lengüeta que permite que la tablet se pare sola. Claro, cuando tienes una mesa, abres esa lengüeta y la tableta se queda parada en la mesa en posición un poco inclinada, perfecta para que tú veas la tableta en la mesa y para que mi hija asista a sus clases virtuales de su colegio. Pero más aún, cuando giras la tableta, esa parte móvil te sirve para colgar la tableta, que hasta el momento no lo habíamos hecho nunca. Pero pues sí, del lado de la, ¿cómo se llama? El techo corredizo del carro, techo corredizo. Allí encontramos un punto para colgar la tableta. Mi carro es viejo, tiene unos 13 años, así que no viene con pantallas de video integradas en absoluto y creo que no nos hace falta. Colgar la tableta Lenovo nos funcionó bastante bien. Las niñas vieron una película que no era El llamado salvaje, de hecho ni sé cómo se llama la que ellas vieron, algo de la luna, algo de Netflix, pero vieron una película en el autocine de una manera en la que yo en mi infancia, cuando soñaba con ir a un autocine, nunca me había imaginado. Sí me imaginaba un autocine en el que vas y te ponen una película y la ves a través del vidrio, pero no me había imaginado haber estado allí en la berma con las niñas viendo una película con sistema Dolby Atmos descargada en medio de la carretera con un teléfono celular a la pantalla de la tablet. Terminé el fin de semana con una sensación de amargura por el plan frustrado, pero para mis hijas no fue un plan frustrado. Así que puedo darme por bien servido. Vale, gracias por escuchar este episodio podcast. Gracias por compartirlo, gracias por comentarlo. Y anímate a mandar un mensaje. Es más, puedes mandarme un mensaje de voz vía Instagram o Anchor o lo que quieras. Vale, muchas gracias. Chao, cuelgo. Los sonidos de fondo y paisajes sonoros utilizados en este episodio fueron captados con mi teléfono y hacen parte de los videos de prueba para el seguro. Y ahora te cuento el final de la historia de 2022. ¿Y por qué le tengo miedo a un objeto? A una máquina. Tarde de sábado, justo antes del Halloween, antes del Día de los Fieles Difuntos. Yo no había caído en cuenta, pero fuimos a la misma zona de la ciudad, esta vez a un parque infantil. ¿Quién va a tener miedo de ir a un parque infantil? Un parque con atracciones, con juegos mecánicos, y las niñas la pasaron muy bien, pero al salir, apenas alcanzamos a avanzar probablemente 1 kilómetro, por lo cual estaríamos en más o menos la misma zona de cuando ocurrió lo del año 2020. Y de repente, el carro empezó a perder fuerza. Le costaba avanzar en la carretera. De un momento a otro, simplemente paró, se apagó el motor y fue como si hubiéramos frenado de inmediato. Claro, la marcha estaba puesta, así que la caja de cambio seguramente debió sufrir porque el carro se detuvo muy fuertemente. Había reducido la velocidad, pero no del todo. Eso me asustó mucho. Y entonces la primera impresión, el primer instinto fue a encender de nuevo el motor para acercarnos a la berma y hacernos a un lado de la carretera y que los demás pudieran pasar. Toqué el botón y el carro encendió. Todo estaba bien. Pero pasaron 10 segundos y se apagó. Volví a intentarlo. 10 segundos después, se apagó. Y todas las veces que lo intenté, se apagaba a los 10 segundos de haberlo encendido. No alcanzaba a avanzar, a duras penas y con ayuda logramos ponerlo en la berma. Conseguir un transporte para las niñas y esperar a que viniera
La grúa. Y ahora debo reconocer que le tengo miedo a las grúas. No precisamente al vehículo, a la máquina, ni tampoco al señor que conduce la grúa. Le tengo miedo a todas las situaciones en las que tienes que llamar a una grúa. Me produce un estrés que yo no había imaginado. Llamar a la grúa es para mí algo que ya me da terror, mucho miedo. Bueno, finalmente llamamos a la grúa, hubo que esperar cerca de hora y media o casi 2 horas a que viniera la grúa. Nos sacó de allí, nos llevó a guardar el carro hasta el siguiente día hábil que pudiéramos llevarlo al taller, pero lo curioso es que después del viaje en la grúa, después de todo el tiempo en el que el carro estuvo zarandeándose allí, trepado en la, ¿cómo se llama eso? ¿Una cama baja? Bueno, algo por el estilo. Al llegar al sitio de parking donde lo íbamos a dejar todo el fin de semana, el carro encendió. El motor encendió. Pero no hay explicación de por qué se había apagado y por qué era imposible moverlo. Simplemente después encendió y ahora este segmento lo estoy grabando metido dentro del carro con el motor encendido, haciendo la prueba para ver si después de un fin de semana de descanso el motor se mantiene encendido y simplemente se soluciona así de fácil. No puede ser. Uno piensa muchas cosas como ¿qué daño tendrá que se quitó tan espontáneamente? Claro, horas después, pero espontáneamente. ¿Será que el hecho de pasar cerca de ese cementerio, con las mismas personas, en el mismo fin de semana del año y en el mismo vehículo, ocasiona algo? ¿Debería yo tener miedo a pasar por esa zona en este carro? ¿Y con mi familia? ¿Tendríamos que empezar a tomar, no sé, precauciones como llevar a alguien más? ¿O tomar otra ruta? ¿Qué harías tú en este caso? Gracias por escuchar. Soy Félix y este ha sido El siglo XXI es hoy, edición de Halloween. Ten cuidado con las grúas. Si estás oyendo esto hasta el final, ¿te gustó? ¿Lo compartirías en las redes? El siglo XXI es hoy.com.